¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco que me estén acompañando el día de hoy. Hoy iniciamos un nuevo año 2024, ya transmitiendo en vivo y en directo desde la señal de Valora Radio, para que todos ustedes que están sintonizando en este momento se conecten con nosotros, puedan hacernos llegar sus comentarios. Recuerden que estamos transmitiendo por Facebook Live en la señal de Valora Radio, Facebook Live. También estamos transmitiendo por www.valoraradio.org. Y aquí estamos listos para recibir todos y cada uno de sus comentarios en este programa Soldados de Dios. Pues bien, hay que empezar el año con ganas, hay que empezar el año dándolo todo. Y por eso lo primero que tenemos que aprender hoy, anunciar el día de hoy, es en qué creo. Por eso quise hacer un programa sobre el credo. Esta oración que nosotros recitamos en misa todos los domingos y que tiene que ser de una manera especial porque engloba todo lo que creemos de alguna manera, ¿no? No es todo lo que creemos, obviamente que no. Nuestra fe es increíblemente enorme, grande, robusta en muchos sentidos filosóficos, teológicos, históricos, etcétera, ¿no? Y el credo básicamente lo que hace es sintetiza todo esto y lo coloca en una oración que nos permite a nosotros como fieles establecer ciertas pautas sobre las cuales nosotros fundamentamos todas nuestras creencias. Eso es el credo. Bien. Hay algunas cosas que hay que mencionar con respecto a esta oración. La primera que nada es que hay diferentes credos, y no porque digan cosas diferentes, sino porque son diferentes formas de decir lo mismo. El credo de los apóstoles, que rezamos en ciertas épocas del año, en ciertas partes del calendario litúrgico, y por lo general recitamos el credo niceno-constantinopolitano, así como se oye de largo. Ese es el credo que normalmente recitamos nosotros aquí en el rito latino en cada misa. Bueno, el credo es una síntesis de todo lo que creemos, pero tiene implicaciones históricas muy importantes. Y voy a tratar de hablar un poquito de historia de manera muy sencilla. Durante el inicio de la cristiandad existieron diferentes composiciones que hablaban de una creencia. Estaba el credo de Atanasio, estaba otro credo por ahí, estaba el credo de los apóstoles, que los conocemos nosotros muy bien. Bueno, pero para el siglo IV, para principios del siglo IV, se dio un grave problema dentro de la iglesia. Un problema terrible, de dimensiones mundiales, y que fue el arrianismo. ¿Qué es esto del arrianismo? Bueno, voy a tratar de explicarlo de una manera muy, muy sencilla. En aquellos principios del siglo IV aparece un sacerdote de Alejandría llamado Arrio. Por eso la herejía se llama arrianismo, porque procede de un señor llamado Arrio. Bueno, este señor lo que decía, allá por el año 318 principalmente, es de que nuestro Señor Jesucristo no era Dios. Él decía que nuestro Señor Jesucristo era algo más que un humano, algo más que un ángel, pero que no era igual a Dios. Vamos a ponerlo de alguna manera, es como un semidios. Esto es lo que el señor Arrio decía. Decía que nuestro Señor Jesucristo antes no existía y luego sí existió. Esta simple frasecita implica entonces que nuestro Señor Jesucristo no es eterno, que tuvo un principio, de tal forma que lo convertía en una criatura muy especial, lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas, criatura. Eso es lo que él decía, que el Padre había creado como su primer gran creación fue al Hijo. Esto destruía por completo toda la teología cristiana de la época, porque al final de cuentas lo que estaba diciendo es de que Jesucristo no era Dios, que era un ser creado, un ser muy especial, muy querido por Dios, lo que ustedes quieran, pero que no era verdaderamente Dios. Esta herejía estaba fundamentada en algunas malas interpretaciones que este señor Arrio hacía de las Sagradas Escrituras, sí, así como lo oyen. No comprendía bien las Escrituras y por lo tanto él se lanzó con esta idea de decirle al mundo que Jesús no era Dios. Obviamente el Espíritu Santo tampoco era Dios. Solo era Dios el Padre y existían dos semidioses, uno llamado Jesús y el otro el Espíritu Santo. Esto es lo que él decía, como una categoría abajo de Dios Padre. Bueno,
Ante todos estos problemas, la iglesia se enfrentó con esta herejía. Era una herejía que tuvo mucha difusión en la antigüedad, muchísima. De manera sorprendente, en todo el mundo se vio involucrado en esta herejía y muchos obispos, muchos sacerdotes, muchísimos fieles cayeron en esta herejía, la herejía del arrianismo. Ante este problemón que se estaba dando en la iglesia, que era una reforma teológica que venía a destruir por completo el sentido del cristianismo, la iglesia empieza a reaccionar y primero reacciona con con San Alejandro, obispo de Alejandría, el cual convoca a un sínodo, es decir, una reunión de obispos en Egipto y en Libia, para tratar este tema, si Jesús es o no es Dios. ¿Cómo confirmamos con la escritura, con la tradición, con las enseñanzas antiguas, cómo podemos confirmar que efectivamente nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios? Se reúnen todos estos obispos, dialogan, discuten, analizan las escrituras, la historia. Se hace todo un proceso muy importante y salen con la resolución de que efectivamente nuestro Señor Jesucristo sí es Dios, es verdaderamente Dios. Por lo tanto, ellos excomulgan y condenan las ideas del arrianismo, las ideas de Arrio. Sin embargo, la herejía seguía difundiéndose, es decir, seguía creciendo en toda la cristiandad. Y la resolución de este sínodo, como fue un sínodo local en una región de Egipto y de Libia, no tenía aplicación para toda la cristiandad. Muchos obispos se rehusaron a aceptar estas resoluciones del sínodo de Alejandro. Por lo tanto, el arrianismo siguió creciendo. Para el año 324, 323, por ahí más o menos, la situación era realmente insostenible. Incluso se dice que un día el mundo tembló porque amaneció siendo arrianista. Ante todas estas grandes dificultades y ante los grandes problemas políticos y sociales que estaba creando esta herejía dentro de la iglesia, el emperador Constantino, allá por el año 325, autoriza a la iglesia, ya dándose la libertad de culto a la iglesia católica, de poder establecer un concilio, ya no un sínodo local, sino ahora un concilio, es decir, todos los obispos vamos a juntarnos para dialogar este asunto. Bueno, este concilio se inicia en la ciudad de Nicea el 20 de mayo del año 325. Es el famosísimo concilio de Nicea. Concilio ecuménico significa que abarca toda la cristiandad. Estuvo autorizada por el Papa, que aunque él no pudo participar de manera directa, porque no podía trasladarse hasta Nicea, envía a 2 delegados, a Víctor y Vitorius, que fungen ahí en el concilio como delegados papales. Es decir, eran quienes iban a coordinar las acciones del concilio. Bien, se da este concilio en el año 325, se presenta Arrio a este concilio, presenta sus ideas arrianas, sus ideas heréticas ante el concilio buscando la aprobación de los demás obispos. Pero los demás obispos, comandados principalmente por San Atanasio, que era un diácono de Alejandría, y por San Nicolás de Bari, que se baja del estrado cuando estaba Arrio hablando, se baja y le da una bofetada ahí enfrente de todo el concilio, incluso lo expulsan de esa reunión a San Nicolás de Bari por ser tan agresivo contra Arrio por lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, en este concilio de Nicea, se establece el dogma de fe, por llamarlo de alguna manera, de que Jesús es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Esto es muy importante para nosotros, porque entonces la iglesia se ve en la necesidad de reformular el credo. Ellos tenían el credo de los apóstoles, bien, pero había que darle mayor fuerza a la parte cristocéntrica, es decir, a la parte de Cristo, que habla de Jesucristo. Recordemos que el credo tiene diferentes partes. La primera habla del Padre, la segunda del Hijo, la tercera parte habla del Espíritu Santo, luego de la Iglesia y del fin escatológico de los tiempos, ¿no? Entonces, en la parte de Jesús, si se dan cuenta en el credo que les recitamos actualmente, la parte de Jesucristo es mucho más extensa que la del Padre y que la del Espíritu Santo.
¿Por qué? Por culpa de este señor Arrio, que se llegó a decir que no, que Jesucristo no era Dios, entonces se puso de cabezas a toda la iglesia. Tuvo que darse este concilio, ahí el concilio, los padres del concilio, los obispos, los padres de la iglesia que participaron, establecieron firmemente que Jesucristo es verdadero Dios, eterno, de la misma naturaleza del Padre. Y aquí viene lo importante. Se establece el término homousion, como lo quieran pronunciar, ¿no? Que lo que significa básicamente es de que Jesús es de la misma naturaleza del Padre. Los que tenemos un poquito más de edad, cuando recitábamos el credo, no decíamos de la misma naturaleza del Padre, no sé si recuerden, decíamos consubstancial al Padre, ¿recuerdan? Es decir, esto significa que comparten la misma sustancia, la sustancia divina, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. ¿Ok? Bueno, fue en este concilio donde se estableció ya de manera firme esta creencia, esta parte de nuestra fe, que habla de que el Hijo es de la misma naturaleza divina que el Padre. El enunciado que surge de Nicea, de este concilio de Nicea, dice así, esto está escrito en un documento que se llama Denzinger, que es una recopilación de las principales resoluciones a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, en sínodos, en concilios, por los papas, etc. Ese es un documento bastante grueso, bastante robusto, donde vienen todas las verdades de fe anunciadas en los concilios a través de la historia. Bueno, él decía, creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el Padre tiene sustancia eterna, el Hijo tiene sustancia eterna. Por lo tanto, el Hijo no tuvo un principio. ¿Se entiende? Esto es muy importante para la definición teológica que va a desarrollarse con posterioridad. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Lo vuelvo a repetir, Dios de Dios. ¿Sí? Es decir, el que es Dios engendra, pues obviamente algo de su misma naturaleza, pues es Dios. El Padre engendra al Hijo, claro que sí. Dentro de la eternidad y dentro de sustancia, pues obviamente los dos son Dios. Luz de luz quiere decir que ambos se iluminan de manera perfecta, que ambos son luz en sí mismos, que ambos son la inspiración en sí mismo. A eso se refiere luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Dios verdadero, vaya, que es el verdadero Dios, vaya, por no ser tan reiterativo. Y dice algo muy importante. Engendrado, no creado. Vuelvo a repetirlo, engendrado, no creado. Nosotros dentro de nuestra capacidad mental es imposible comprender qué significa que algo que surge del Padre sea a la vez eterno como el Padre. No tenemos manera para explicarlo. No podemos. No podemos explicar cómo es que el Hijo surge del Padre, pero siempre ha existido. No tuvo un principio. ¿Se entiende cómo es confuso para nuestro lenguaje humano tratar de explicarlo? La única forma que podemos decirlo es usando la palabra engendrado. ¿Sí? No creado, que es muy diferente. Es la única forma que más o menos tenemos nosotros dentro de nuestra limitada capacidad humana para explicar los asuntos divinos, en la que nosotros decimos que el Hijo ha sido engendrado por el Padre. Pero hablar de engendrado significa que ha sido parte del Padre desde siempre, desde la eternidad, que es Dios verdaderamente junto con el Padre. Y no que es una criatura, que no es un ser creado, que tuvo un principio. Eso es lo que trataban de explicarlo y por eso utilizan este juego de palabras. Engendrado pero no creado. ¿Ok? De la misma naturaleza del Padre. Son palabras que nosotros recopilamos hoy en este credo. Bueno, este término homousión, que significa de la misma naturaleza o de la misma esencia, se traduce en latín como consubstancial, es decir, de la misma sustancia, consubstancial, ¿sí? Y de esta manera el concilio establece de forma dogmática que Cristo, al ser consubstancial al Padre, es Dios, ¿sí? Eso es lo que significa. Pero había que reiterarlo de una manera muy especial, porque estaba atacándose fuertemente con la herejía arriana, se estaba atacando a la divinidad de Cristo, ¿sí? Por eso,
Este concilio es tan importante para nosotros, aparte que es el primer gran concilio de la Iglesia Universal, porque se da después de la libertad religiosa que concedió Constantino con el Edicto de Milán en el año 313, y de esa manera la Iglesia ya pudo profesar su fe de manera libre. Los obispos ya podían vestirse de obispos, vaya, y salir a la calle, y no eran perseguidos y asesinados. Después iba a venir otra persecución más adelante, pero ya no fue tan grande como habían sido las anteriores, ¿ok? Bueno, a lo largo de este concilio que se resolvieron muchos otros temas, no solo esto del arrianismo, obviamente se condena a Arrio, se condenan sus escritos y son desterrados de sus sedes episcopales todos aquellos que sean sus seguidores, ¿ok? Bueno, ¿cuál fue el problema? Que cuando muere Constantino, la fuerza política, por llamarlo de alguna manera, la fuerza política que ejercía Constantino y que hacía respetar las resoluciones del concilio, se pierden. Por lo tanto, aquel remanente de arrianos que había quedado vigente vuelven a surgir. Vuelven a surgir en la década de los 60 y de los 70 del siglo IV. Entonces, nuevamente el mundo se ve inmerso en este problema con el arrianismo, y tuvo que venir un nuevo emperador llamado Valentiniano, muy importante para nosotros, que establece, él es cristiano, y por lo tanto establece que bajo su gobierno y eso se iban a respetar las actas del Concilio de Nicea, se iban a respetar las resoluciones de Nicea. Recordemos que en aquel tiempo los emperadores y los reyes participaban mucho en las instituciones de los obispos en cada una de las regiones. Y tiene lógica. ¿Por qué? Porque el Papa no podía estar atendiendo los asuntos de toda la cristiandad porque no existían los medios de comunicación que tenemos hoy en día, ¿sí? Para que un obispo, por ejemplo, se entere de algo que ocurre en Oriente, por ejemplo, tardaban meses en lo que llegaba la información hasta Roma. Y en lo que Roma determinaba algo y te daba una solución y emitía su solución hacia la otra parte, tardaban otros tantos meses. Es decir, los sistemas de comunicación no eran tan eficientes como son ahorita. Ahorita el Papa se puede enterar de cualquier cosa en cualquier momento porque tenemos los medios de comunicación electrónicos. Y puede estar enterado de todo lo que sucede en la cristiandad, pero en aquellos tiempos no. Por lo tanto, los emperadores, los reyes, los delegados políticos en cada una de las regiones participaban de las elecciones de los obispos, ayudando a la organización y jerarquización de la iglesia a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque el Papa no podía atender con forma, ¿cómo se puede decir?, certera, ágil, a todos los asuntos que ocurrían dentro de la cristiandad. ¿Okay? Por lo tanto, cuando llega este emperador, hace firme las resoluciones de Nicea y establece entonces, ahora sí, ayudado por los pares de la iglesia, San Basilio y San Gregorio Nacianceno, derrotar al arrianismo y establecer de manera firme el credo de Nicea en el año 381. ¿Ok? Bien. Por eso es que este concilio es muy importante para nosotros. Y por eso el credo se llama así, se llama credo niceno-constantinopolitano. ¿Okay? Porque ocurrió en Nicea, bajo la supervisión por decirlo así, bajo la garantía del emperador Constantino, y de esa manera se determina el credo en el cual nosotros hoy profesamos y creemos abiertamente día con día, y nosotros lo profesamos en cada una de las misas. Bueno, esto tiene muchas implicaciones importantes para hoy. ¿Por qué? Porque a pesar de que este credo es muy importante para nosotros, tuvo una pequeña variación en la historia. Y ahorita voy a platicar de ella, pero primero vamos a analizar el credo. ¿Y por qué es importante hablar del credo paso por paso? Porque muchas veces al recitarlo perdemos de vista lo que verdaderamente estamos diciendo. Ojo, recomendación para todo el mundo, para siempre. Cada vez que ustedes realicen una oración, piensen lo que están diciendo. Reflexionen lo que están diciendo. Es importantísimo que se involucren en la oración que realizan, para que cuando ustedes digan algo, lo digan de corazón. No solo lo reciten aquí, en la cabeza, sino que verdaderamente surja del corazón lo que estamos rezando, lo que estamos orando a Dios. Eso es muy importante.
conecten su mente con su corazón al momento de hacer una oración. Y por eso hago el programa de esta manera, para que cada vez que nosotros digamos estas palabras, entendamos con mayor profundidad lo que estamos diciendo. Bueno, vamos a empezar con el credo. Dice, creo en un solo Dios. La oración se llama credo porque credo significa creo. En latín, esta frase dice credo in unum Deus. Credo en un solo Dios. Por eso le llamamos credo, porque es la primera palabra. Creo. Cada vez que nosotros hablamos del credo, estamos hablando de lo que yo creo, de lo que la iglesia cree y profesa. Muy bien. Creo en un solo Dios. Y ahí me detengo. Es un solo Dios. Esto es importantísimo. Porque nosotros lo decimos corridito. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Espérate. Calma. Es creo en un solo Dios. Pausa. Sigue la siguiente línea. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. La primera línea habla de nuestra fe y de que creemos en un solo Dios. No creemos en tres dioses. Aquí estamos hablando de la Trinidad, la confirmación de la Trinidad, pero que surge desde el enunciamiento de que creemos en un solo Dios. No creemos en tres, creemos en uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. ¿Se entiende? Entonces, la primera frase del credo es esta. Creo en un solo Dios. Hasta ahí. Creo en un solo Dios. Siguiente línea. Padre Todopoderoso. Ahora sí, voy a definir a las personas. Ya me voy ahora sí a hablar de las personas. Pero la primera línea va hasta ahí. Creo en un solo Dios. Y eso habla de que nosotros creemos solo en un Dios y no en tres. ¿Sí? Vienen. Padre Todopoderoso, habla de su cualidad de Dios, que es todopoderoso, de sus facultades divinas como ser todopoderoso, perfecto. Creador del cielo y de la tierra, importantísimo, del cielo y de la tierra. Es decir, de lo material y de lo inmaterial. Por eso dice después, de todo lo visible y lo invisible. Toda la existencia que nosotros profesamos no se reduce solamente a lo que podemos ver y tocar. Recordemos que también existe el plano espiritual, el mundo espiritual. Por eso es que en este momento, cuando decimos el credo, decimos que todo ha sido creado, incluso aquello que no tiene materia, que es la dimensión espiritual, los ángeles, ¿sí? Y de todo lo visible del cielo y de la tierra, es decir, de todo cuanto existe, en cualquier dimensión, en la tierra o en el cielo, lo que se ve, lo que no se ve, es decir, todo lo que Dios ha creado trasciende de nuestro conocimiento, trasciende de nuestra temporalidad, trasciende de nuestra materialidad. Dios ha creado todo, inclusive aquello que no podemos ver, pero que sí creemos en eso. ¿Se entiende? Por eso decimos Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Bien, ahí hablamos de la primera persona de la Santísima Trinidad, del Padre, Creador, que es todopoderoso. Es decir, aquel que es la autoridad máxima, el Padre, obviamente, ¿sí? Bien. Aprovecho para mandar un saludo a Rubén del Toro. Rubén, te mando un saludo y abrazo. Gracias por estarnos acompañando. Roger, también a ti te mando un gran abrazo y también mando un saludo muy especial a mi tía Carmen Angulo. Tía, gracias por estarme acompañando el día de hoy. Bueno, esa fue la primera parte del credo. Vamos a la segunda. Creo en un solo Señor. Importante. Fíjense cómo empezó el credo al inicio y creo que traten de unir estas dos frases. Creo en un solo Dios. Luego dice, creo en un solo Señor. Utiliza una palabra diferente, sí, pero está reafirmando nuevamente que creemos en un solo Dios. Creo en un solo Señor. Pero ahora sí ya lo nombra como Jesucristo. Es decir, utiliza la misma frase, pero ahora la asigna a la segunda persona de la Trinidad. Sigo creyendo en un solo Dios, pero ahora estoy hablando de la segunda persona, de Jesucristo. Hijo único de Dios, importantísimo. Hijo único de Dios. ¿Por qué hablamos de esta tan importante
impactante frase decir Hijo único de Dios, porque es precisamente en esta condición, en esta consecuencia de relaciones de que el Padre es Padre porque el Hijo es Hijo, aunque sea un poco reiterativo, discúlpenme, pero es como podemos entonces comprender por qué hay diferentes personas. Si son la misma esencia, son la misma naturaleza, son un solo Dios, ¿por qué se distinguen uno del otro? Por la relación que hay entre ellos. Uno es padre, el otro es hijo. Por eso es que nosotros podemos hablar de la Trinidad sin romper con la hegemonía de un solo Dios, porque estamos hablando entonces de que lo que distingue a las personas divinas no es una separación de esencias. No, porque entonces creeríamos en tres dioses. No, es una sola esencia. Entonces, ¿cómo podemos hablar de tres personas dentro de una sola esencia? Por la relación entre ellos, por cómo se relaciona uno con el otro. El Padre, pues, es el Padre del Hijo, y el Hijo, pues, es el Hijo del Padre, y aquel amor que los une, que crea este lazo eterno y perfecto, se llama Espíritu Santo. Es la forma en que nosotros podemos hablar de la Trinidad, es en la relación que existe entre las personas divinas. Eso es lo que las distingue. Y esto no me lo estoy inventando, esto fue lo que dijo San Agustín. Él fue el que habló de estas relaciones. Para poder distinguir a esta Trinidad, debemos que distinguir la relación que existe entre uno y en el otro, porque son la misma sustancia, son Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Ok, que viene del Padre antes del tiempo, es decir, que es eterno. La forma de decir ellos que no tiene principio es antes de todos los siglos, antes del tiempo, es decir, cuando no existía el tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de un estado de eternidad. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Por qué hace esta triple frase el credo? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, por el problema que les había comentado del arrianismo. Era importantísimo para la iglesia dejar bien claro que Jesucristo es verdaderamente el Señor, es decir, alguien que tiene autoridad, que es Dios verdadero, que procede del Padre, pero que no es un ser creado, ¿no? Que es verdaderamente Dios. Y lo dice, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Lo vuelve a reafirmar. Recuerden que esto es por el contexto del arrianismo que negaba a Jesucristo como verdadero Dios. La iglesia entonces puso un énfasis enorme en esta segunda sección del credo para poder explicarle a toda la cristiandad que Jesucristo es verdadero Dios, que es Hijo de Dios, que procede del Padre, que existe desde la eternidad, que es verdadero Dios, que ha sido engendrado, sí, procede del Padre, sí, pero no de manera creada, sino que de esta misma relación del Padre a las personas se da dentro de la misma eternidad, por lo tanto comparten la misma naturaleza, son Dios. Y viene ahora sí una frase muy importante para nosotros, y es, por quien todo fue hecho. Y esta es una frase que es complicada si ponemos un poquito de atención, y les voy a explicar por qué. En la primera parte dice que yo creo en un Padre todopoderoso, y fíjense lo que dice, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pero ahora viene a decir el credo que de Jesucristo dice, por quien todo fue hecho. Momento, entonces, a ver, ¿quién lo hizo? ¿Quién es el creador? ¿El Padre o Jesucristo? ¿O los dos? Esta frase de por quien todo fue hecho, si se dan cuenta, tiene una variante. No menciona a Cristo como creador, como tal, ¿sí? Al Padre sí, a Jesucristo no. Pero también está haciendo referencia a que en todo fue hecho es por Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Es muy sencillo. Todo fue hecho, todo fue creado por el Padre a través del Hijo. ¿Por qué? Porque son una misma sustancia, son un solo Dios. Todo lo hacen en conjunto. La creación es una obra trinitaria. ¿Se entiende? Por eso no podemos restringir solo unas cualidades al Padre y otras al Hijo. Tenemos que hablar de ellos en este concepto de Trinidad. No podemos rasgarlos entre ellos como sus personas y querer separar su esencia y querer separar sus acciones. Obviamente cada uno tiene funciones, vamos a ponerlo así, diferentes, pero son Dios, son un solo Dios. Por lo tanto, actúan en unidad.
No, el padre no hace nada que no sepa el hijo, vaya, para que se entienda, ¿sí? Ni el hijo se esconde para hacer cosas escondidas del padre y que no se entere. No, así no funciona, sino que es una verdadera unidad de Dios, en la cual todo lo que el padre ha creado, lo ha creado a través del hijo. Y si nosotros racionalizamos un poco, y permítanme hacerlo, yo sé que no es lo más correcto, pero permítanme hacerlo de una manera para que se entienda este concepto, porque en todo fue hecho, sin caer en esta herejía del racionalismo, obviamente. Si nosotros entendemos que Jesucristo es el conocimiento de Dios, la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, o como decía San Juan, el Logos, podemos entender entonces que todo el orden del universo viene dado porque está creado a través de aquel que es la sabiduría de Dios, que es el Hijo. ¿Se entiende? Dios crea todo, pero lo crea con sus dos manos, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno da orden y el otro da vida y armonía. ¿Se entiende? Uno da certeza y el otro da belleza. ¿Se entiende? Digo, un esfuerzo es un poco limitado de crear una pequeña racionalización de estos conceptos sin caer en un error, obviamente, en la que buscamos en dar a entender entonces que la creación del Padre lo hace a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. No como un acto independiente de que solo el Padre hace, no, es una participación trinitaria. Como es un Dios de amor, es un Dios de orden y es un Dios de belleza, todo se hace dentro de ese marco trinitario de amor, de belleza y de donación total de Dios. ¿Okay? Por eso decimos que todo fue hecho, porque todo fue hecho a través del Hijo. Por el Padre, a través del Hijo, para darle orden. Porque el Hijo es la sabiduría de Dios. Muy bien. Y fíjense lo que dice después. Aquí viene la parte que a nosotros nos interesa como cristianos. Dice que por nosotros, sí, por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo. Esta frase es muy importante para nuestra fe. Es imprescindible dentro de todo corazón cristiano. Debemos de reconocer que el Hijo del Padre se hace hombre por los hombres, para la salvación de los hombres. El Padre ama tanto al mundo que dio a su único Hijo. ¿Recuerdan esa frase? El credo lo toma y dice que Jesucristo, del Hijo del Padre, se hace hombre para salvarnos. Es decir, viene a este mundo a cargar sobre sí mismo todas las penas y las culpas de los pecados y ofrecerse en sacrificio por esas culpas y pecados para que tú no te subas a una cruz. Cristo se subió a la cruz por ti, en tu lugar. Y el credo lo confirma. La única forma en que Dios puede ser cubierto en justicia, la gran ofensa del hombre, es si Dios mismo le paga. Por poner algunas palabras más fáciles de entender. La única manera de poder ofrecerle a Dios, que es un ser eterno, un sacrificio eterno, lo tiene que hacer Dios mismo. Por eso es que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre. Para ofrecerse como sacrificio perfecto al Padre para el perdón de nuestros pecados. Si lo queremos ver de esta manera, es como si el Padre estuviera sentado queriendo sentenciar a muerte al hombre, pero entre medio se interpone nuestro Señor Jesucristo y le dice: Padre, perdónalos. No los mates, no los destruyas, no tires tu ira sobre ellos por causa de su pecado. Toma mi sacrificio en favor de todos los hombres. Eso es lo que está sucediendo. Por eso que en el Apocalipsis aparece ese cordero, ¿sí?, que está ahí en el altar, degollado, sangrando. Porque significa que nuestro Señor Jesucristo está ofreciéndose en sacrificio eterno y perfecto por nosotros, por todos los hombres del pasado, del presente y del futuro. ¿Se entiende? Por eso es que nosotros damos gran gracias al Señor, porque Él está ahí ante el Padre como un cordero inmolado en sacrificio por nuestros pecados. Y ahí está, ante la presencia del Padre, con sus llagas, con su corazón partido por una lanza, en amor de nosotros. ¿Se entiende? Por eso es que nosotros hablamos y decimos gracias al Señor que por nuestra salvación baja del cielo, se hace hombre, asume nuestra naturaleza para elevar nuestra naturaleza ante la presencia de Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse a Dios.
Y luego dice una frase en la que siempre que nosotros la recitemos, ojo, tenemos que agachar la cabeza. Y la voy a leer. Dice, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. ¿Se entendió? Cuando nosotros estemos en misa y digamos estas palabras, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, hay que agachar la cabeza. Hay que reclinarnos en señal de agradecimiento. ¿Se entiende? Porque de esa manera, Él asume verdaderamente la naturaleza humana. Es una sola persona, ojo. Esto es de primaria, pero vamos a reforzarlo. Nuestro Señor Jesucristo es una persona divina. No son dos personas, una persona humana y una persona divina. No, eso no. Es una persona divina con dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Él asume la naturaleza humana, pero no son dos personas, no, es una sola. Esto es muy claro, porque entonces ahora sí podemos decir que de María Santísima nació Dios, que en la cruz murió Dios, que a los tercer días resucitó Dios y que Dios subió a la presencia del Padre. No solo podemos hablar de una carne o de un hombre nada más, hablamos de verdaderamente Dios. Es una sola persona divina que asume la naturaleza humana. Okay. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Esta frase también tiene una importancia histórica. Vaya, esta frase lo que busca es establecer la presencia de Dios encarnado dentro de los contextos históricos del ser humano. Reafirmar de que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente se hizo hombre en la historia y participa de la historia del ser humano. Por eso es que la decimos, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Lo pone en la historia. Padeció y fue sepultado. Es decir, murió. Sí, Dios murió. Verdadero Dios y verdadero hombre experimentó la muerte. Sí. Si alguien me dice, ¿tu Dios murió? Sí, murió. Pero resucitó. Que es la buena noticia, ¿no? Obviamente. Bueno, padeció y fue sepultado. Que también busca establecer un cierto contexto histórico, una ubicación geográfica, un momento de la historia. Pero sobre todo también reafirmar que verdaderamente se murió. Que fue sepultado porque estaba muerto. Hay que reafirmar eso, que verdaderamente experimentó la muerte. Y las consecuencias de la muerte. Padeció y fue sepultado. O sea, lo metimos a la tierra porque estaba muerto. Pero viene la gran buena noticia que dice que al tercer día resucitó según las Escrituras. Ok, ¿por qué dice según las Escrituras? No está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. ¿De qué Escrituras está hablando? Está hablando de todo, de toda la composición profética del Antiguo Testamento y el testimonio por escrito que han dejado los apóstoles y sus sucesores a lo largo de la historia. A eso se refiere. ¿Sí? Aquí la iglesia, al hablar de escrituras, habla entonces de un testimonio que han dejado los primeros cristianos. No es exclusivo, no, obviamente, ¿sí? Pero lo que quiere reafirmar de que esto que nosotros creemos ha quedado testimoniado en documentos a lo largo de nuestra fe. No solo no es una fe ciega, ni mucho menos, sino que de verdad está contenido en documentos que pueden ser avalados y verificados a lo largo de la historia. Que hoy estamos en el año 325, estamos en el concilio de Nicea, han pasado 300 años desde lo que ocurrido en Jerusalén, pero lo que nosotros sabemos hoy ha quedado evidenciado, archivado, documentado en las Sagradas Escrituras. Por eso la Iglesia Católica dice que las Sagradas Escrituras es palabra de Dios. ¿Sí? Después dice, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Ojo, no dice que fue llevado al cielo. Él subió al cielo. Por su propia fuerza. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Esto es muy importante. Él es Dios, por lo tanto, Él toma su lugar a la derecha del Padre. No es que se lo den, por decirlo de alguna manera. No es que el Padre venga y lo tome y se lo lleva. No, Él por sus propias fuerzas sube, porque Él es verdaderamente Dios. ¿Sí? Y está sentado a la derecha del Padre, es decir, es aquella persona que es la fuerza de Dios. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Ojo, aquí viene
Todo el Apocalipsis resumido en 3 frases. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Ok. Esta parte es tenebrosa, pero a la vez esperanzadora. Es un juego de emociones. Hace un momento yo les dije que nuestro Señor Jesús está frente al Padre como un cordero inmolado, es decir, como un cordero sacrificado en honor a Dios. En el momento en que Dios deje de estar así, es decir, en el momento en que el Hijo deje de ser un cordero inmolado ante la presencia del Padre, quiere decir entonces que este cordero va a venir a juzgar a vivos y muertos. Es decir, su labor, y lo pongo entre comillas para tratar de entender esto, su labor de mantener a la humanidad en prueba termina. Y es cuando se da el final de los tiempos. Que cuando ese cordero que está inmolado ante la presencia del Padre, ahora se da la vuelta, fija su mirada en el mundo y viene con toda su gloria, cosa que no fue al principio, porque nosotros recordamos, nació de una virgen, en una cuevita, en un establo allá en Belén, en la total pobreza, en el total abandono. ¿Recuerdan? Que no tenía ni cuna y lo acostaron en un pesebre, es decir, donde le dan de comer a los animales, ahí lo acostaron. No fue una venida gloriosa, al contrario, fue una de los nacimientos más humildes que podamos imaginar. Pero ahora sí va a venir con toda su gloria, con todos sus ángeles, con todos los santos, toda la iglesia, se van a volcar a este gran juicio final, donde se juzgarán a vivos y muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la existencia, todo cuanto ha sido creado por el Padre, recupera su composición original y es juzgada para la eternidad, para permanecer en la eternidad, ahora sí, dentro de los parámetros establecidos por Dios. Los que fueron buenos para la salvación y para la presencia de Dios eterna, y los que fueron malos para el infierno. Y ahí dice que su reino ya no tendrá fin, es decir, la eternidad ante la presencia de Dios. Luego viene la tercera parte, creo en el Espíritu Santo. Vean cómo vuelve a usar una palabra importante, Señor. Señor y dador de vida. Esta misma palabra ya la usó con Jesucristo, ¿sí? Donde decimos de Jesucristo es creer en un solo Señor. Bueno, pero aquí dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Oye, pues, espérame, Jaime, ¿qué no dijiste que un solo Señor, pero aquí le vuelves a decir Señor al Espíritu Santo? ¿No serían 2 señores? No. En el término trinitario, no. Sigue siendo un mismo Dios. ¿Reconocemos la autoridad, la vamos a ponerlo así, la personalidad del Espíritu Santo? Claro que sí. Y decimos que Él es Dios, claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Sí? Pero no por eso no podemos negar el hecho de que los 3 les podemos decir Señor, verdadero Señor y verdadero Dios. Y aquí viene un problema para la historia, que ahorita no lo voy a tocar, al final nada más. Dice que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es Dios. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Y concluye con una frase que es importantísima para nosotros, y que habló por los profetas. Esta frase, y que habló por los profetas, es fundamental para la fe católica. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, todo ese documento enorme lo que está diciendo es esto, que fue el Espíritu Santo quien inspiró a los profetas y a los escritores de las Sagradas Escrituras y de la tradición cristiana, donde se ha depositado la fe dada por Cristo. Es decir, lo que nuestro Señor Jesucristo vino y nos enseñó y dio culmen a toda la revelación, el Espíritu Santo lo mantiene vivo en la iglesia, en las Escrituras y en la tradición, en las Escrituras y en la vida de la iglesia. ¿Se entiende? Es aquí lo que está diciendo, y que habló por los profetas. Le está dando al Espíritu Santo la autoría de las Escrituras y obviamente mantener a la iglesia profesando la verdad. Por eso es que ahora ya puedo decir, creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. ¿Sí? La palabra una se refiere a eso, unidad. Es una iglesia, no son muchas, es una, nada más una. Creo en la iglesia, que es una, santa. Santa porque está dada por aquel que es santo, que es Dios, Jesucristo.
Católica, porque es universal, no solo en todo el mundo, sino en todo el tiempo y en todo el espacio, dentro del mundo temporal como del mundo espiritual. La iglesia está presente en el cielo, en el purgatorio y en este mundo. A eso habla de la universalidad. Y es apostólica, porque procede su fe y todo su anuncio inicia con los apóstoles. Por eso es que nosotros le damos una gran importancia a la sucesión apostólica. Mi obispo, que está aquí en mi catedral, ese obispo procede de un apóstol. Ese obispo fue puesto ahí por otro obispo anterior, y por otro obispo anterior, y otro, así hasta llegar a los apóstoles. Yo reconozco la autoridad de mi obispo por el simple y sencillo hecho de que procede de una línea sucesoria de obispos que llegan hasta los apóstoles. Y recordemos que los apóstoles son los pilares de la iglesia, aquellos a quienes les fue entregada la revelación. Por lo tanto, si yo quiero estar en la iglesia de Cristo, tengo que estar en la iglesia en la que está el obispo que procede de los apóstoles nombrados por nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos que es apostólica. Y último viene ya nuestra gran esperanza personal, que es: confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, es decir, hay una sola liturgia, hay una sola oración, hay una sola forma de entrar a la presencia del Padre, ¿sí? A través de esta acción sacramental de la iglesia. Espero la resurrección de los muertos. Sí, todos vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana exige la composición cuerpo y alma. Por lo tanto, para yo estar en la plenitud de mi ser, yo necesito estar compuesto por cuerpo y alma. Con la muerte se da esta separación, pero en la resurrección, al final de los tiempos, voy a recuperar la integridad de mi ser. Y en la integridad de mi ser, cuerpo y alma, voy a vivir mi destino eterno. O al infierno, si soy condenado, o al cielo, si soy salvado, ¿sí? Pero lo voy a vivir esto en la totalidad e integridad de mi ser, cuerpo y alma. Y obviamente la gran esperanza nuestra es tener la vida del mundo futuro. Ojo, el fin del mundo no significa la destrucción del mundo, significa la reconstrucción del mundo, reconstruida a la realidad, ahora sí, de la presencia de Dios permanente con nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo actual está configurado a causa del pecado original, ¿sí? Por eso tenemos frío, calor, tenemos que matar animales para comer, tenemos que hacer un montón de cosas para vestirnos, trabajar, etc. El mundo está configurado a nuestra realidad pecadora. Pero en el momento de la resurrección y que todo mundo ya, ahora sí, haya recuperado su integridad, los condenados se van al infierno y los salvados se quedan dentro del mundo, dentro de toda la creación, va a estar entonces la creación configurada a nuestra realidad perfecta de la presencia ante Dios. Va a ser un nuevo mundo. No va a ser la destrucción del mundo, sino la reestructuración del mundo hacia la realidad trascendente que es la vida eterna. Por eso decimos que creemos en la vida de un mundo futuro. La materia, el universo, todo va a ser reconfigurado, ahora sí, a la presencia de Dios, a la presencia de los santos, en la integridad de Dios completo. ¿Se entienden? Espero que les haya gustado este programa. No me queda más que despedirme y pedirles como tarea para el día de mañana, para el próximo lunes, cuando ustedes quieran, que me escriban cuando ustedes quieran, hablar sobre esta frase que llamamos la filioque. Esta frase que dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esta frase no está en el credo de Nicea original, no está. Fue agregada posteriormente por un papa para reafirmar el hecho de que el Espíritu Santo era verdadero Dios. Tiempos posteriores, la iglesia se enfrentó a una herejía que decía que el Espíritu Santo no era un Dios, no era verdaderamente Dios, no era una persona divina. Entonces, para hablar de esto y hacer esta distinción de las tres personas, se integró esto llamado la filioque, que es esta frase que dice y que procede del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Para crear una distinción, que existe un Padre, existe un Hijo y existe un Espíritu Santo. Esta frase no busca demeritar bajo ninguna circunstancia la realidad de la naturaleza divina del Espíritu Santo, ni tampoco hablar en un sentido de que fueran dos creadores del Espíritu Santo, sino que habla de esta procedencia en el sentido de que es en la unidad del Padre y del Hijo del Padre y del Hijo que se da el amor del Espíritu Santo, que es esa fusión perfecta y eterna que tiene personalidad propia, que es el Espíritu Santo.
A eso se refiere la filioque, que da para muchos programas, incluso es una de las grandes controversias teológicas que existen actualmente entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Pero bueno, ese será tema para otro programa. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Les mando un gran abrazo. Gracias a las personas que me escribieron, me mandaron sus mensajes. Les agradezco infinitamente. No me queda más que despedirme y recordarles que viva Cristo Rey y viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.